buenas tardes. Hoy, 8 de octubre, en el natalicio del nacimiento del general Juan Domingo Perón, voy a realizar una reflexión de un aspecto del peronismo, teniendo en cuenta la figura de su conductor, especialmente para la Cátedra Libre Juan Domingo Perón de la Universidad Nacional de Rosario, que la coordina nuestro gran compañero y amigo y doctor y profesor Roy Williams, y un conjunto de docentes destacados de la casa. Esto es muy importante porque la Cátedra Juan Perón, a través del doctor Williams y su equipo, ha realizado jornadas importantes sobre diferentes aspectos del peronismo, y es una cátedra que, a diferencia de otras muchas que pueden existir, está incorporada por resolución rectorial y del decanato en la currícula para aquellos que quieran sumar créditos dentro de la facultad en las carreras de Ciencia Política o Relaciones Internacionales. Dicho esto, voy a hacer una breve reflexión de el origen del peronismo entre el 4 de junio de 1943 y el 17 de octubre de 1945. La característica, en el 43 ya hacía 13 años que había caído el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen, del gobierno radical yrigoyenista, y se había iniciado una etapa histórica caracterizada por el fraude electoral y por la apertura indiscriminada con el comercio británico, que generaba una relación de dependencia económica de centro y periferia, conocida por esta época por el nombre que puso el historiador José Luis Torres, la famosa década infame, por las características que había tomado el sistema político argentino. Las dos figuras más importantes fueron la figura del general Uriburu, que fue el jefe del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y la figura política más importante, militar, porque fue el primer golpe militar, del general Agustín Justo. Lo que podríamos decir que la causa determinante del golpe de Estado a Yrigoyen fue que se había quebrado el sistema de equilibrio entre Inglaterra y nuestro país como consecuencia de la crisis mundial del 30. Y esa desestabilización económica es lo que produjo la irrupción del ejército en la vida política argentina, en el marco de, reitero, el fraude y la proscripción a Yrigoyen, que murió en el año 1933. También murió en la década infame Marcelo Torcuato de Alvear y el propio Justo. Y el 4 de junio del 43, en el fondo, la causa fue que el régimen oligárquico pretendía ponerlo a Patrón Costa, a un pseudo empresario de los ingenios azucareros, para proseguir la década de la estafa y del fraude, y entonces reaccionó un grupo de coroneles que se había conformado en plena década infame, y que expresaban un nacionalismo
militar con simpatía con diferentes vertientes hacia el cristianismo, hacia el radicalismo de Forja, hacia la industrialización militar y hacia el nacionalismo católico. Y este grupo tuvo, a pesar de que el presidente que emerge en el 4 de junio fue el general Arturo Jackson, que duró 3 días, y luego el general Ramírez, una figura determinante que el coronel Juan Domingo Perón. Este golpe de Estado tiene una particularidad que hace a los ejércitos de América Latina. En los ejércitos se reflejan las contradicciones de la sociedad. Entonces, así como hay un ejército libertador sanmartiniano, hay un ejército que responde a la lógica de una dictadura interior, como fue un ejército colonial. La antinomia ejército colonial, ejército patriótico, es una antinomia que existe y una tensión interna en todos los países de América Latina. Entonces, Perón representa al ala nacional y popular y antiimperialista del ejército con el GOU, y se inicia, la figura fue el general Farrell, el tercer presidente en forma inmediata, y Perón ocupó 3 espacios. Fue vicepresidente de Farrell de la Nación, ministro de guerra, primer ministro de guerra de la Argentina, antes se llamaba ministro de defensa, perdón, antes se llamaba, sí, de guerra y luego de defensa ya con su gobierno, y una oscura dirección de trabajo y previsión que él la transformó en secretaría en noviembre del 44, y en esa Secretaría de Trabajo y Previsión Perón inició una política de respuesta y demanda a los sectores sociales de los trabajadores sindicalizados, a los cuales Perón unifica con su política a la CGT. Había 4 CGT, nace una CGT, se reconoce la personería gremial a los sindicatos, la ley de asociaciones profesionales, los tribunales de trabajo, las jornadas laborales dominicales y el descanso dominical, la jornada de 8 horas de trabajo, el estatuto del peón, el estatuto de la empleada doméstica, el banco de crédito industrial fomentando a los empresarios para articular el capital y el trabajo, y todo este nuevo flujo social y político que se da con el gobierno de Farrell y teniendo a Perón como protagonista, tiene por otro lado un elemento, diríamos, de conflictividad, que es que en el ámbito cultural y estratégico había sectores nacionalistas que simpatizaban directa o indirectamente con los regímenes totalitarios de Europa. Entonces, en un momento determinado se genera una tensión social hacia la figura de Perón, porque de lo que se trataba era de redefinir o un nacionalismo con pueblo o un nacionalismo sin pueblo, entre las contradicciones internas del gobierno del 4 de junio. Y esas contradicciones las resuelve. Se resuelve cuando un sector del ejército y de la marina ponen en peso a Perón el 8 de octubre del 45, y entre el 8 de octubre y el 17 de octubre se encadenan una serie de acontecimientos, estando Perón preso en Martín García, donde irrumpe el pueblo argentino desde Tucumán y La Plata y luego Buenos Aires en una marcha multitudinaria, rescatando la figura del nuevo conductor de la patria, tal como lo definió Raúl Scalabrini Ortiz el 17 de octubre, que era el subsuelo de la patria sublevada, es decir, los nuevos cabecitas negras emergentes de la nueva situación industrial
que eran los herederos de aquella Argentina del siglo XIX, de los caudillos, de Artigas, de Facundo, de José Hernández, etc., encuentran y canalizan sus demandas populares a través de la expresión del nuevo jefe natural político militar de la Argentina, que es Juan Domingo Perón, en ese momento coronel, que había tenido una trayectoria muy importante, que nació en Lobos el 8 de octubre de 1895, pero hay una nueva tesis del doctor Barreiro, que no lo vamos a explicar ahora porque se nos desviamos, que dice que Perón en realidad nació el 7 de octubre de 1893 en Roque Pérez, y está el problema del origen de Perón, teniendo en cuenta que lo anotan como Juancito Sosa porque al principio el padre no lo reconoce jurídicamente, don Mario Tomás Perón, y sí su madre, Juana Sosa Toledo. Pero este tema ya de otro, para otro día. Entonces diríamos que la irrupción del 17 de octubre nos lleva del pueblo, nos lleva a interpretar, y con esto terminamos, y es el Día de la Lealtad, el 17 de octubre del 45, y quedó en el calendario peronista como el Día de la Lealtad por el rescate que hace el pueblo a Perón. Si, ¿quién hizo el 17 de octubre? ¿Perón hizo el 17 de octubre o el 17 de octubre lo hizo a Perón? Yo pienso, como reflexión final, que hay una complementariedad. Es imposible el 17 de octubre sin lo hecho por Perón a partir del 4 de junio del 43, pero al mismo tiempo es imposible la figura de Perón tome fuerza si el pueblo no reaccionaba con la velocidad que hizo para rescatar a su líder y para cambiar para siempre el rumbo de la historia argentina y de América Latina. Muchísimas gracias.